Hola mis amigos del canal, qué bueno estar con ustedes una vez más. Hoy venimos con un nuevo video tutorial muy interesante que sin lugar a dudas yo sé que les va a ayudar y les va a aportar a todos y cada uno de ustedes. Y hoy vamos a ver un tip sobre cómo recuperar información de un PC que ya no funciona. Es algo muy importante. Yo creo que una de las cosas que más nos afecta cuando nuestro equipo deja de funcionar es la información que está dentro de la máquina, porque el equipo relativamente es fácil de cambiar, de reemplazar, pero muchas veces la información que está dentro de la máquina es lo más difícil de recuperar. En algunos casos es prácticamente imposible reemplazarla. Entonces, si tú estás viendo este video tutorial es porque te está pasando justamente este caso. Yo hace algunos años trabajé varios años en soporte técnico, actualmente ya no lo hago, pero me encontré con muchos clientes que llegaban preocupados para recuperar la información de sus máquinas. Quiero aclarar que esto pues lo puede hacer cada uno. Yo les voy a dar un tip de cómo lo pueden hacer ustedes desde casa, porque también entiendo que a veces la información que está en los equipos es información muy personal, muy delicada, y que a veces es posible que no tengamos la suficiente confianza o no tengamos alguien de confianza en soporte técnico que nos ayude a recuperar la información por la sensibilidad de la información que hay allí. Entonces hoy vamos a ver un tip de cómo poder recuperar la información de nuestras máquinas, sea un portátil, sea un PC de mesa, pero nos vamos a enfocar en el portátil, que relativamente es un poco más difícil por el diseño de la máquina. Entonces tenemos que apoyarnos en una herramienta que vamos a tener que usar para ello, pero que realmente es muy fácil y muy práctica, y es lo que conocemos como una caja externa. Este dispositivo que tenemos acá es una caja externa que lo que hace es convertir el disco duro de nuestro computador en una unidad portátil para conectarlo vía USB a nuestro computador y poder acceder a la información. Entonces este es el dispositivo que vamos a utilizar, y también quiero aclararles algo, que este procedimiento pues va a depender según también de la falla que tenga la máquina. Entonces si es una falla de software o es una falla de hardware. Cuando hablamos de software estamos hablando de una falla a nivel de sistema operativo, a nivel de programa interno del computador, y si es de hardware pues es una falla física de la máquina. Ya vamos a visitar acá nuestra página web, que quiero pues hacer un pequeño anuncio. Nosotros tenemos una página web del canal donde tenemos clasificado todos los videos del canal en la página por categorías. Tenemos la categoría de tecnología, que hablamos sobre todo el tema de celulares, impresoras, lavadoras, circuitos cerrados de televisión, ofimática, computadores como en este caso, herramientas de Google, herramientas de educación financiera, que es muy importante también, les animo a que lo exploren, y temas de analítica en Excel, en Python, en R, Power BI. Es conocimiento que todavía estamos pues construyendo en la página. En la descripción del video les dejaré el enlace para que visiten nuestra página. Una vez ingresen van a encontrar pues esta interfaz. Tenemos aquí las diferentes categorías y vamos a desplazarnos acá donde dice tecnología, porque quiero mostrarles algo. Aquí tenemos todos los videos tutoriales sobre celulares, impresoras, y tenemos una sección acá de laptops. Cuando damos clic acá en la imagen nos va a direccionar a una playlist del canal. Aquí tenemos todos los videos relacionados sobre tips de reparación para computadores, y quiero hablarles de dos videos en particular. Tenemos dos videos, uno donde vamos a hablar del error de pantalla azul, que son fallas en Windows, que es a nivel de software, es cuando el sistema operativo está fallando y necesitamos formatear la máquina y volver a hacer una instalación limpia del sistema, volver a instalar todo el sistema desde cero, y eso implica en muchos casos perder la información. En otros casos también se puede presentar el error de pantalla azul cuando son fallas a nivel de hardware. Quiere decir que hay un componente físico de la máquina que está fallando. Por más que nosotros formatemos la máquina, no vamos a poder recuperarla hasta que no solucionemos la falla a nivel de hardware. Esa falla a nivel de hardware, esperemos en este caso no sea una falla del disco duro, porque si es una falla del disco duro, posiblemente el método que yo les voy a compartir sobre cómo recuperar la información no nos va a servir, porque la información está en el disco duro, y si el disco duro está fallando pues es prácticamente imposible, o podremos acceder a alguna parte de la información y no a toda. Entonces este método les va a funcionar y va a aplicar para aquellos computadores que ya no funcionan, que ya descartamos que no funciona, el equipo no volvió a prender, no volvió a encender, o es una máquina muy antigua, ya no quiero invertirle dinero, pero necesito recuperar la información que hay allí. Siempre y cuando la falla no sea del disco duro,
aunque sea una falla de hardware, sea una falla de la placa madre o la main board, o una falla del sistema operativo, más que no esté relacionada directamente con el disco duro, entonces el método que les voy a compartir, el tip que les voy a compartir les va a funcionar, que espero de todo corazón sea una falla de software, una falla de hardware en otra área y no que tenga relevancia directa o relación directa, perdón, con el disco duro, porque entonces en ese sentido no les va a poder funcionar. Pero entonces vamos a ver hacer y a seguir el procedimiento, voy a enseñarles el procedimiento paso a paso, cómo podemos nosotros mismos, ustedes mismos desde casa, recuperar la información de sus computadores. Y recuerden que vamos a estar utilizando este dispositivo, que en el canal tenemos ya también un video para hablar específicamente cómo adquirirlo, qué hace y qué función cumple, que para mí es una de las herramientas más importantes en el área de soporte técnico. Entonces vamos a ver un caso muy práctico. Aquí tenemos este portátil, él ya tiene algún tiempo de uso, ya consideramos que su vida útil finalizó. El daño es un daño electrónico interno en la mainboard, es un daño ya que va a implicar una intervención electrónica que generalmente sale muy costosa, casi no dan garantía cuando hay reparación por tema electrónico. Entonces hemos optado de que vamos a adquirir un nuevo computador portátil, pero no queremos perder la información. Tenemos mucha información en este equipo que deseamos recuperar. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a darles un tip o un consejo de cómo lo hago yo normalmente en estos casos y cómo lo puedes hacer tú también para que no pierdas la información. Lo puedes hacer tú desde casa, no es muy complejo. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestro equipo, en este caso es un Lenovo, y vamos a quitar la tapa posterior. Obviamente de acuerdo al modelo pues va a cambiar un poco, pero generalmente es lo mismo. Todos tienen una tapa posterior, la tapa trasera tiene unos tornillos. Hay que conseguir pues un destornillador para ir soltando cada uno de los tornillos y levantar la tapa. Una vez hemos removido los tornillos, para estos equipos que todavía tienen unidad de CD ya los movemos, pero generalmente no lo traen. El CD tiende ya a desaparecer. Aquí hay un botón que nos indica que este es el que ajusta esta unidad del CD. Entonces aquí la podemos sacar, que es lo primero que tenemos que hacer para destapar nuestro equipo, y vamos a proceder a levantar la tapa. Tenemos que por el bordo, él tiene una tapa acá superior, miramos, hay una unión aquí entre estas dos tapas, la tapa superior y la tapa inferior, y la unión es muy precisa. Entonces vamos a apoyarnos de esta tarjetita plástica para poder ir levantando la tapa. Nos vamos a apoyar, tenemos que buscar acá y empezar a hacer fuerza para que las tapas se vayan despegando. Es la manera más práctica de hacer. Entonces hacemos presión, de acuerdo, si el equipo ya tiene bastante tiempo hay que tener sumo cuidado porque esta tapa tienden a cristalizarse. Entonces es posible que si no tenemos cuidado a la hora de destaparlo, la tapa se nos pueda partir. Entonces, como la recomendación o el consejo que les doy. Aquí ya sacamos nuestra tapa. Bueno, ya hemos destapado el equipo, como ustedes se dieron cuenta. Aquí tenemos, entonces hay varios componentes. Está la batería y aquí es el que nos interesa. Aquí tiene la unidad de almacenamiento conocida como disco duro. Este es un disco de estado sólido. Tiene acá unos tornillos, vamos a quitarlos y lo que vamos a hacer es extraer este disco para poder convertirlo en una unidad portátil, y lo vamos a conectar a un computador donde el cual vamos a acceder a toda la información que está dentro del disco duro. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a usar una caja externa, así la conozco yo acá en mi país, en Colombia. Esto es una caja externa, lo que nos permite esta caja, aquí podemos quitarle la tapa, lo que nos va a permitir es ingresar nuestra unidad de almacenamiento, en este caso nuestro disco duro que extraímos del computador, el computador que ustedes necesiten obtener la información. La introducimos acá de acuerdo a la guía, ponemos nuevamente la tapa. Pues si ustedes desean ponen la tapa, si realmente no lo van a dejar ahí entonces no es muy necesario. Y lo que nos interesa es que estas cajitas vienen con un cable que tiene una conexión a USB. Aquí ya lo conectamos a nuestros computadores y vamos a poder acceder a la información del disco.
Vamos a poder acceder a la información del disco siempre y cuando el disco esté funcionando, ¿no? El disco no tenga un desperfecto internamente y que la máquina lo pueda leer. Habrán casos donde el daño es del disco duro, entonces no nos va a permitir acceder a la información porque no lo va a poder leer el computador. Pero en este caso sabemos que ya no es un daño de disco sino de la máquina, entonces nos debe permitir poder leer la información y acceder a toda la información del disco. En este caso es un disco de estado sólido. Computadores más antiguos van a usar un disco mecánico, que son un poco más delicados, son más frágiles y ahí es donde se corre el riesgo de perder la información. Sin embargo, hay empresas especializadas en extraer información de discos duros mecánicos que están muy deteriorados, pero este video, este tip es para aquellas personas que no tienen mayor conocimiento y que desean recuperar su información en casa sin tener que acudir a un servicio técnico. Entonces vamos a ver cómo al conectarlo al computador cómo podemos acceder a la información. Listo, mis amigos del canal, entonces ya colocamos nuestro disco duro en la caja. Vamos a conectar la caja por la unidad USB al equipo y si hay una conexión positiva se nos abre esta ventana, una nueva ventana donde nos va a mostrar y nos va a indicar aquí en la parte, en este menú de la derecha, de la izquierda, perdón, vamos a darle aquí un poco más de espacio. Pues las unidades de almacenamiento que yo tengo en este momento, tengo varias, pero la última que se abrió es esta, dice disco local F. En este caso, como les mencioné anteriormente, no es una falla del disco duro, porque si hubiera una falla del disco duro generalmente se queda aquí procesando, intentando abrir y nunca va a abrir, o el mismo sistema te va a enviar un mensaje indicándote que no puede cargar la unidad de almacenamiento. O en algunos casos sí te deja abrir, pero vas a ingresar a unas carpetas que sí te va a permitir, a otras no. Muchas veces si no puedes ingresar a otras es porque hay un sector del disco duro que está dañado y el cual no te permite acceder a la información. Generalmente nos van a aparecer estas carpetas que son los archivos del sistema. Recuerde que esta unidad tiene el sistema operativo y debemos ir siempre a la carpeta que dice usuarios. Dentro de usuarios nos va a aparecer los usuarios que se han creado, que tenía el disco duro. En este caso tenía un usuario de acceso público sin ninguna restricción y un usuario de conocer más yes. Ya cada uno decide pues a cuál ingresa. Aquí aparecen pues las carpetas que están cada una de esos usuarios, la información que tiene. En este caso dice que no tiene permiso porque posiblemente este usuario, posiblemente no, este usuario estaba cifrado con una contraseña de acceso. Vamos a darle continuar y esperamos que el sistema haga el proceso. En algunos casos nos deja ingresar sin problema porque lo estamos accediendo no desde el sistema operativo sino desde una unidad externa, o en otros casos nos va a pedir las credenciales de acceso que teníamos de ese usuario creado en Windows. Entonces va a ser muy importante tener las credenciales de acceso para el usuario que teníamos en esa máquina, porque partimos de que el equipo es nuestro y la información es nuestra, por lo tanto debemos tener nuestras credenciales de acceso. Vamos entonces a esperar un tiempo para que él haga el proceso. Recuerden que esta unidad o esta partición del disco o este sector del disco está protegido con contraseña, entonces tenemos que tener paciencia, que eso va a depender también de la velocidad de la máquina en la cual estemos conectando el disco duro y va a depender también del estado del disco duro. Si el disco duro está en un estado ya deteriorado, pues como les dije, van a poder acceder fácilmente a la información, o en otros casos se va a demorar un poco más, o en casos extremos no van a poder acceder a la información, tendrían que acudir ya a una empresa especializada en recuperar información de discos duros que estén pues dañados o que tengan un deterioro. Listo, recordemos que entonces inicialmente nos habían enviado un mensaje de que estaba protegido y no podíamos acceder, le dimos continuar y al final no nos pidió la contraseña. Se tomó un tiempo y nos dejó acceder. Entonces aquí vamos a encontrar lo que teníamos en el escritorio. Si damos un clic podemos acceder a la información que teníamos en el escritorio, lo que teníamos en imágenes, en videos, en documentos, en descargas. Aquí podríamos obtener toda la información que nosotros quisiéramos pues recuperar de nuestra máquina. Entonces prácticamente es la manera que más apropiada y más práctica para recuperar información de nuestros equipos. Ahora, si vas a requerir copiar información de un PC, que ya no es una laptop sino un PC,
donde el disco duro ya un poco es más grande. Si él es uno de esos discos duros antiguos mecánicos es mucho más grande, entonces vas a necesitar una caja externa para ese tipo de disco, para ese tamaño de ese disco. Pero generalmente ya los equipos actuales vienen con discos de 2.5 pulgadas, que fue el que les mostré al inicio del video. Espero este video sea de gran utilidad para ustedes. No olviden suscribirse al canal, visitar la página y consultar todo el contenido que tenemos allí, que espero sea contenido útil para todos y cada uno. Nos vemos en una próxima oportunidad.